Ay. No veo. Esto no está quedando nada guay. Bueno, más o menos. Hola, soy Celia, estudiante del grado superior de cómic en la mejor escuela del mundo mundial, que es la Pau Gargallo, y he venido a enseñaros un poco lo que es mi proyecto integrado. La verdad es que el proyecto aún no tiene título definitivo, pero bueno, que provisionalmente se llama 29 de octubre, que es una fecha clave porque es el día en que comienza la historia. Este cómic es una narración que sucede en primera persona durante la Dana, que fueron las inundaciones que hubo en varios pueblos de Valencia en octubre de 2024. Así que es una narración que oscila un poco entre lo autobiográfico y lo periodístico. Esto es porque el proyecto empezó como un diario que pues, al principio hice para mí y más adelante a la hora de hacer el proyecto integrado pues saqué otra vez para ver si tenía algún futuro como cómic. Y es así como pasó de ser un diario personal a una especie de narración literaria un poco extraña que hice en aquel momento, a un guión de cómic que ya pude convertir en storyboard para hacer los bocetos que más tarde se convertirían en las páginas finales. En cuanto a la estética, decidí hacerlo en blanco y negro, básicamente porque me encanta el blanco y negro y creo que con la sencillez de los personajes y además por la temática de la historia, pues podía encajar muy bien a la hora de aportar el dramatismo que necesitaba. En cuanto a la creación de los personajes, es muy sencilla. Todo tiene una estructura que se basa en hacer círculos compulsivamente. Por una parte está el tronco, por otra la cabeza, por otro los brazos, las piernas, los pies, ¿no? Y así pues vas construyendo el personaje. Se diferencian básicamente por las caras y dentro de las caras pues siempre me gusta poner pequeños detalles, pues por ejemplo para mostrar juventud o vejez, etc. Luego está el tema de la creación de los fondos. En algunas ocasiones los hice versionando imágenes reales y en otras simplemente pues como rayas que te permiten intuir un espacio pero sin darle apenas valor al lugar. Y luego a veces incluso la ausencia total de fondo que consiste básicamente en pintar de negro. Y bueno, por último tenemos la tipografía, que decidí hacerla a mano por una cuestión de tiempo, pero la verdad es que este verano he preparado una online y muchísimo más cómodo y mejor. Os lo recomiendo, creo. La verdad que del cómic se pueden hablar de muchas cosas, se puede hablar del viñetaje, de la estructura, los referentes, los ritmos, la toma de decisiones, pero como esto es un resumen, ¿no?, de lo que ha sido el proyecto, pues tampoco me voy a poner a darle vueltas. A mí este año me ayudó mucho a entender que no tenía por qué aprender a hacerlo todo en el sentido de dominar todos los estilos, sino que está bien con entender tu propio estilo. Es que a mí al principio, por ejemplo, yo estaba bastante frustrada porque a mí me cuesta bastante dibujar y hay veces que te encuentras en clase gente que dices, joder, tienen verdadero talento y ves tus dibujos y los miras y piensas, ¿qué? Entonces está guay, ¿no? Porque creo que es cuestión de descubrir pues cuáles son nuestros propios intereses, ¿no? Ya bien sea como a un nivel estilístico o a un nivel narrativo y buscar la forma de entenderlos para ir pues poco a poco dominándolos. Y a lo mejor eres Diego Velázquez 2.0 o a lo mejor eres como yo y dibujas como un niño de 4 años, que se justifican tener una buena narrativa, que es lo que hago todo el tiempo. Pero bueno, que yo os animo a todos, a todas y a todes a disfrutar muchísimo del curso de cómic, a que resolváis todas vuestras dudas y a que exprimáis a los profesores como si fueran naranjas o limones. Lo último ha sido un poema. Gracias.